Y vamos a continuar con la exposición que tenemos ahora. Yo creo que ya está Ana Carrascosa. Bueno, la siguiente ponente es Ana Carrascosa, que es juez magistrada del Juzgado número 2 de Valladolid, y la ponencia que corre a su cargo lleva por título Los recursos de justicia al servicio de las familias. Bueno, yo creo que va a ser también muy interesante y le damos paso a Ana. Buenos días, Ana. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Lo primero que debo hacer, por supuesto, para poder participar en ellas, por tanto, muchas gracias. Lo segundo es dar la enhorabuena a la Comunidad Autónoma de Navarra por haber organizado esta actividad y reconocer aquí públicamente la labor que está haciendo esta comunidad para el desarrollo de toda la gestión pacífica de conflictos, lo cual desde luego es buena muestra de que a quienes están al frente de la misma les interesa mucho que la ciudadanía navarra viva en paz y disfrute de una manera real y eficaz de sus derechos. Por lo tanto, quiero hacer aquí este público reconocimiento. Se me ha encomendado que hable de cómo aportan o cómo trabajan las administraciones públicas para dar una mejor respuesta a los ciudadanos cuando pasan por una crisis familiar, y he pensado en que sería bueno hacer un desarrollo más o menos cronológico de cómo nace en España esa atención de los poderes públicos prestacionales, de las administraciones públicas prestacionales, hacia la cuestión familiar y qué actividades, qué actuaciones han ido desarrollando para enfrentarse a ella. Esta perspectiva cronológica nos lleva desde luego al nacimiento de la cuestión, que es la propia ley del divorcio, que todos sabéis que es de 7 de julio del año 81, nació con muchos miedos, pensaban que iba a ser tremendo en un país como el nuestro, con tantos años de tradición dictatorial y tremendamente católica, el de repente regular una institución como el divorcio, que era así un poco, casi diríamos, anatemática en aquel momento. Pero lo cierto es que la norma llegó con tranquilidad y la gente empezó a utilizarla, primero tímidamente, pero después cada vez con mayor amplitud y, diría yo, naturalidad, y poco a poco se fue desarrollando todo el contenido de la norma hasta donde hoy conocemos, con pequeñas modificaciones. El legislador de aquel momento, que como digo era muy temeroso de lo que pudiera pasar con esta norma, pues también fue consciente, y esto es algo que debemos valorar positivamente, de que los jueces tenemos una formación jurídica, pero carecemos de formación en otras ramas del saber, y que la cuestión familiar involucraba no solo cuestiones jurídicas, como lo atinente al vínculo matrimonial y si se suspendía, cesaba, se anulaba, etcétera, etcétera, sino también aquello que tenía que ver con todas las cuestiones que debíamos regular cuando se rompía una pareja, es decir, con custodia, vivienda, alimentos, gastos, etcétera. Y entendiendo que para determinadas cuestiones, como era las custodias de los menores, el bienestar de los menores, el cómo relacionarse con el progenitor no custodio, etc., era bueno que dispusiéramos de herramientas que nos permitieran hacer bien nuestro trabajo, el legislador creó lo que se llaman equipos psicosociales, formados por un psicólogo y un trabajador social, que daban al juez este soporte de conocimiento de aquellas materias para las que él no estaba preparado, como son la psicología y el trabajo social, es decir, los recursos sociales que realmente interesaban a la hora de decidir una cuestión de ruptura familiar. Estos 11 primeros equipos se fueron luego ampliando. Sabéis que ahora se han incorporado en la mayor parte de las administraciones a lo que son los institutos de medicina legal, y esto es otra gran aportación de los poderes públicos, de las administraciones prestacionales, estos institutos de medicina legal, porque se han creado dentro de ellos las unidades de valoración forense integral, que son unas unidades muy interesantes, donde además de los médicos forenses, expertos en medicina legal, están también otros trabajadores, también psicólogos, también trabajadores sociales, que están especializados en atender a víctimas de violencia de género y hacer esta valoración que nos exige la ley, tanto propia de violencia de género como el Estatuto de la Víctima, que habla de la necesidad de valorar el riesgo real que hay para la víctima y todas las necesidades que ahí van a derivar. Por lo tanto, es un nuevo avance que también nos sirve en la jurisdicción de familia, cuando se ve involucrada o trascendida o transida por la violencia de género,
estos institutos de medicina legal. ¿Quién financia estos institutos de medicina legal, estas unidades de valoración integral, de valoración forense integral? Pues evidentemente las administraciones prestacionales, es decir, las comunidades autónomas, en aquellos lugares donde hay competencia transferida, como es el caso de Navarra en justicia, competencia transferida en justicia, y en el resto de territorios es el propio Ministerio de Justicia quien hace esta financiación. Hay que reconocer que los propios miembros de los equipos psicosociales, y aquí quiero reconocer la labor que hicieron los que entonces formaban esos iniciales equipos, fueron abriendo la mirada de los miembros de la carrera judicial y de toda la jurisdicción, fiscales, secretarios, también de la abogacía, por supuesto, procuradores, hacia otras formas de resolver conflictos que tienen relación con la jurisdicción, que pueden mejorar la jurisdicción, pero que actúan con principios y objetivos diferentes a la jurisdicción. Y estos primeros equipos, como digo, nos abrieron la puerta de la mediación y nos explicaron qué era, en qué consistía y qué podía aportar al trabajo judicial. Hay una primera experiencia que, como todos sabéis, pero yo creo que es de justicia mencionarla aquí, que lidera como magistrado Pascual Ortuño y Antonio Coy como miembro psicólogo de estos equipos psicosociales. Y es la primera experiencia de mediación intrajudicial en España. Esta primera experiencia, que se hizo en ausencia de una regulación, que se hizo simplemente buscando dónde en el procedimiento judicial, tal y como estaba regulado, podíamos incardinar la mediación, y claramente en este acuerdo al que se puede llegar de acuerdo al artículo 90 del Código Civil, lo que no nos dice es cómo llegar al acuerdo. Bueno, pues la mediación puede ser una buena forma para alcanzarlo. Y después todas estas menciones que se hacían en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que el juez invitará a las partes a llegar a un acuerdo, el juez propiciará el acuerdo, etcétera, etcétera, esta labor de conciliadores públicos que nos es propia, pues se vio ese hueco como propicio para proponer no solo llegar a un acuerdo, sino una forma para llegar al acuerdo. De tal forma que, poco a poco, buscando espacios no ilegales, pero sí alegales, pero que eran perfectamente utilizables porque hacían dos cosas. Era respetar todos los derechos reconocidos a las partes en el procedimiento y dos, actuar siempre en interés del menor, que es el valor supremo que tiene cualquier juez o jueza de familia a la hora de hacer su trabajo. Y respondían perfectamente a estos dos parámetros. Por lo tanto, era una medida que se adoptaba en interés del menor y con el amplio campo de trabajo que nos daba el antiguo artículo 158.3 del Código Civil, pues nos permitía hacer todo este tipo de labor. Por lo tanto, se empezó a trabajar de esta forma, se fue viendo que aportaba resultados interesantes porque realmente permitía ahormar la respuesta judicial a las necesidades de cada familia y a las capacidades de cada familia, porque no basta con que digamos el padre habrá de abonar como alimentos cuando realmente no tiene capacidad para hacerlo, etc. Y vimos cómo realmente permitía conocer la situación real de la familia, permitía comunicarse en un ambiente de colaboración y no de enfrentamiento y, por así decir, permitía sacar de cada uno de los cónyuges lo mejor de sí mismos, algo fundamental a la hora de tener que seguir colaborando como responsables del desarrollo de los menores que estaban bajo la coparentalidad de ambos. Por lo tanto, se fue difundiendo el uso de esta figura y poco a poco el legislador fue teniéndolo en cuenta. Debemos reconocer que fueron mucho antes, los legisladores autonómicos quienes la tuvieron en cuenta y así tuvimos una primera norma que regulaba la mediación en Cataluña. Fueron también pioneras la de Galicia, Valencia, Canarias, y luego poco a poco todas las comunidades fueron regulándolo. ¿Qué sucede? Sucede que, como he dicho, no todas las comunidades tenían en aquel momento transferida la competencia en justicia. A día de hoy aún hay varias comunidades que no tienen transferida la competencia en justicia y, por lo tanto, quienes tenían transferida la competencia en justicia, como por ejemplo Cataluña, regulaba la mediación desde la Consejería de Justicia, porque podía hacerlo porque tenía esa competencia. Pero en otras comunidades se decidió regular la mediación desde consejerías que tenían la competencia en familia. Y todas las comunidades autónomas españolas tienen asumida la competencia en familia y asuntos sociales, de manera que ahí no había un problema competencial. De manera que prácticamente la práctica totalidad de las comunidades españolas, salvo Navarra, curiosamente,
tienen regulada la mediación, ya sea con las que tienen la competencia transferida en justicia o aquellas otras que lo hacen desde la concepción de un servicio propio de asuntos sociales y de la familia. Como digo, poco a poco se fueron desarrollando las distintas leyes. En los últimos años dictaron las leyes Aragón, después Cantabria, que Cantabria lo que hizo fue hacer una regulación integral de la mediación, no solamente de la mediación en materia familiar. Cataluña modificó su norma y reguló todo el derecho civil privado, no solamente la familia. Y finalmente la Comunidad Valenciana ha sido la última en incorporarse a una regulación global. Tenía una ley familiar muy antigua y ha hecho recientemente la ley desarrollada reglamentariamente de la mediación civil en general, englobando en la regulación de familia. Sabemos que el legislador español ha atendido también a la mediación en la ley que regula ciertos aspectos de la mediación civil y mercantil, la ley 5/2012, primero ese decreto ley que luego ya derivó en la ley que actualmente conocemos todos y todos nosotros, familiar, sino que se engloba dentro del grupo temático al que pertenece el grupo jurisdiccional, que es la jurisdicción civil. Por lo tanto, tenemos esta regulación de la mediación general para civil aplicable, por supuesto, a la mediación familiar. ¿Qué aportan las administraciones para este recurso? Para la mediación, pues todas las comunidades que han regulado la mediación tienen previsto cómo abordar los gastos de la mediación cuando los que acuden a ella carecen de recursos. De tal manera que, en general, si estas personas carecen de recursos, las administraciones sufragan los gastos derivados del uso de la mediación a aquella persona que carece de recursos y que más o menos podemos identificar con quien es beneficiario del servicio de justicia gratuita. Esto no significa que la mediación y los gastos propios de la justicia gratuita, abogado, procurador, peritos, etcétera, salgan de la misma bolsa presupuestaria. No, son cosas aparte. La justicia gratuita está para esto y el presupuesto de la mediación va aparte. Pero lo que quiero decir es que el reconocimiento del derecho a justicia gratuita o condiciones muy análogas al mismo es lo que da derecho a que las partes disfruten gratuitamente del uso de la mediación sufragado por las administraciones competentes en materia de justicia o de familia, de acuerdo a cómo lo hayan desarrollado la legislación propia. Otra figura muy interesante que también sufragan las administraciones con competencia, bien en justicia, bien en servicios sociales, por lo tanto, bien comunidades autónomas, bien ayuntamientos, que también a veces sufragan la mediación, son los llamados puntos de encuentro. Sabéis que los puntos de encuentro familiar fue un recurso fundamental en su momento cuando nació en el año 97. El primer juzgado que desarrolló y utilizó un punto de encuentro fue el Juzgado de Familia de Valladolid, porque se dieron una serie de circunstancias que lo propiciaron y realmente fue una manera que permitió a los jueces poder ejecutar muchas sentencias de derecho de familia que en muchas ocasiones por causas puramente objetivas como una carencia de una vivienda digna o carencia habitacional o un riesgo real para el menor cuando el progenitor no custodio era una persona que había tenido una enfermedad grave, un trastorno mental o una dependencia de la cual estaba recuperándose, pero en buena lógica la madre o el progenitor custodio tenía miedo de que tuviera relación con esa persona que se estaba recuperando de una enfermedad que pudiera ser perjudicial. Bueno, pues en todos estos casos parece obvio que era necesario tener primero un lugar adecuado para ese intercambio de los menores o para la estancia de los menores y que pudiera haber en algunos supuestos una supervisión de cómo transcurría ese encuentro del menor con el progenitor no custodio, como en estos supuestos de personas que se estaban recuperando de una enfermedad mental o de una toxicomanía. Los puntos de encuentro a día de hoy siguen, en algunos lugares están regulados, como por ejemplo la Comunidad de La Rioja los ha regulado. En general, como digo, están sufragados por las comunidades autónomas que han hecho además guías de buenas prácticas. Y es un recurso, yo creo, indispensable para hacer una buena labor judicial. Por supuesto, los puntos de encuentro utilizan distintas técnicas para desarrollar su trabajo y, por supuesto, ponen en práctica muchas técnicas propias de la mediación, como no puede ser de otra forma. En cuanto a otros recursos que hay a disposición de la ciudadanía cuando tiene una crisis familiar, bueno, pues están las escuelas de padres, están también los centros de ayuda a las familias, y están, por supuesto, los coordinadores de parentalidad. Todos ellos, como digo, pueden estar soportados económicamente tanto por las comunidades autónomas como por los ayuntamientos, porque todos ellos tienen competencias dentro de su ámbito competencial propio
tanto en materia de familia como en materia de recursos sociales, y también en algunos desde la propia perspectiva de la justicia, pues son las administraciones competentes en justicia quien la sufraga. En la sentencia judicial, por lo tanto, el juez, o en el auto de medidas provisionales, el juez podrá indicar el uso de cualquiera de estos recursos: escuelas de padres, centros de ayuda, centros de apoyo o el propio coordinador de parentalidad, del que ahora me voy a detener un poquito en hablar. Lo que sí me gustaría decir es que, a pesar de todo esto que estamos viendo, a pesar de que desde luego todo ello contribuye a que se pueda cumplir una sentencia judicial y por lo tanto debería incardinarse dentro del sistema de justicia, a día de hoy el Ministerio aún no ha asumido el pago de ninguna de estas cuestiones. Realmente lo único que ha hecho suyo es una pequeña unidad de mediación que existe en la Comunidad Autónoma de Murcia, en la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde el Ministerio da soporte económico a los recursos materiales, edificio, ordenadores, mobiliario, etcétera, y como recursos personales o como medios personales hay una letrada de la Administración de Justicia, que es la coordinadora del servicio, 3 funcionarios sirviendo allí, desempeñando allí su función, pero todos los mediadores que están destinados en este servicio, que creo que son unos 100, lo hacen altruista y gratuitamente. A día de hoy el Ministerio sigue sin haber extendido este tipo de unidad de mediación, que es una unidad intrajudicial, es una unidad dentro de lo que es todos los servicios comunes de las oficinas judiciales, de la nueva NOC regulada por las leyes de 2003 y 2009, y únicamente, como digo, no paga a los mediadores, sino únicamente da ese soporte organizativo y de espacio y de medios materiales a lo que es la mediación. Como decía antes, hay otros recursos que el juez puede derivar en sus sentencias, teniendo en cuenta cuál sea el problema, hará la derivación a un recurso u otro. Escuela de padres cuando piense que los padres tienen todavía un aprendizaje por hacer para poder desempeñar adecuadamente el rol parental, bien sea los dos, bien sea uno de ellos, ese padre que no se le pone el progenitor, al que no se le establece un derecho de visitas, porque no sabe desarrollar adecuadamente sus capacidades parentales y por lo tanto debe ir a una escuela de padres, o lo mismo cuando hay un centro de apoyo a las familias, porque hay determinadas cosas donde necesitan un apoyo social, algún cuidado específico de hijos, etcétera. Cuando familias con recursos muy escasos, tanto culturales como sociales, pues tienen que tener un cuidado especial hacia uno de los menores que conviven con ellos y no saben hacerlo, bueno, pues pueden acudir a este tipo de centros para formarse, y el juez, por supuesto, puede utilizar estos recursos que están a disposición de la ciudadanía. Vamos a abordar brevemente el asunto del coordinador de parentalidad, porque a lo largo de hoy se ha hablado mucho de ello y se ha hablado de qué hacer en estos divorcios de alta conflictividad. Es cierto que el coordinador de parentalidad es una figura que no está regulada en nuestro derecho común. Es verdad que la Comunidad de Navarra es la única que tiene una mención en la ley directamente al coordinador de parentalidad como esa figura auxiliar que puede ayudar al juez a que se desarrolle mejor el régimen de parentalidad que se establezca con los menores. También está mencionado en la legislación catalana, pero en realidad lo que alude es al plan de parentalidad y a la forma en que se puede poner un responsable de que el mismo se cumpla, pero no indica directamente la terminología coordinador de parentalidad. Y es cierto que esta figura ha levantado mucha polvareda, diría yo, y muchas sospechas. Yo lo que siempre recomiendo es que, bueno, hay que estar atento, hay que monitorizar los procedimientos, hacer un seguimiento eficaz, efectivo de cómo funcionan y ver si realmente son útiles. A día de hoy yo creo que la experiencia que se ha tenido con los coordinadores de parentalidad en general es positiva. Hemos de decir que todos y todas estamos aprendiendo, aprendemos juntos y aprendemos a base de ensayo-error. Es verdad que en materia de menores el ensayo-error tiene que limitarse mucho a la posibilidad de error, y todos mis compañeros y compañeras que han derivado a coordinadores de parentalidad o los han usado, desde luego han tenido en cuenta todo esto. Igual que dije antes, al hablar de cómo se utilizaba la mediación, hay que tener siempre en cuenta esa regla de oro que es el interés superior del menor, de tal manera que la guía a la que siempre debemos atender los jueces y jueces de familia es a qué es lo que demanda ese interés superior del menor. Y si examinado el asunto y examinado los recursos, entendemos que el recurso idóneo es el coordinador de parentalidad, yo creo que no deberíamos tener ninguna duda en utilizarlo si además contamos
con buenos profesionales y tenemos la certeza de que van a desarrollar adecuadamente este trabajo. ¿Qué hay de lo que nos dice el anteproyecto de ley de eficiencia procesal en torno a todas estas figuras y cuáles son las previsiones del actual equipo de justicia? Sabéis que la gran novedad de este anteproyecto, que ahora está para informe en el Consejo de Estado y luego ya empezará la andadura parlamentaria, la gran novedad es exigir que haya una negociación previa, un intento de solucionar pacíficamente el problema antes de acudir a la jurisdicción. Y a modo de ejemplos, menciono una serie de herramientas o de métodos adecuados que podemos utilizar antes de ir a la jurisdicción. ¿Cuáles son estos métodos y cómo juegan en las cuestiones que estamos abordando? Pues evidentemente mantiene la negociación tradicional, que puede ser hecha por las mismas partes, estas conversaciones sobre sus hijos, sobre su vida, etcétera, etcétera. Es una forma de negociación reconocida y que cumpliría este requisito de procedibilidad. La negociación asistida de abogado, que además tiene la ventaja de que a las partes les ayuda un profesional del derecho y si además está especializado en el ámbito familiar, evidentemente va a poder hacer un gran trabajo. También en esta negociación podríamos hablar de la abogacía colaborativa, que sabéis que son dos abogados que pertenecen a este sector de abogacía colaborativa y que si no son capaces de llegar a un acuerdo deben dejar el asunto. Evidentemente, el resolver el procedimiento puede suponer que utilicen herramientas de solución de conflictos adecuadas, como puede ser utilizar mediadores, utilizar conciliadores, utilizar peritos, etcétera, etcétera. Pero, como digo, negociación de abogados, que tiene también como ventaja que ¿quién soporta este gasto? Pues en caso de reconocimiento de justicia gratuita, las administraciones públicas que pagan o abonan los gastos de la justicia gratuita serán quienes se encarguen de abonar estos gastos de abogado. En cuanto al conciliador privado, que yo sé que se ha criticado mucho, que se ha introducido esta figura, sin embargo a mí me parece una figura tremendamente interesante y me parece además que puede hacer una gran labor en derecho de familia, porque a diferencia del mediador, donde solamente intervienen las partes y donde el mediador no puede proponer acuerdos, sino simplemente hacer que las partes dialoguen y por sí mismas vayan viendo posibilidades de llegar a acuerdos, en cambio en este campo contamos con una persona que sí puede proponer acuerdos a las partes, que es experta en la materia y que puede ser la materia que dé origen al conflicto tanto de orden psicológico como también puede tener que ver con cuestiones económicas, empresas familiares, problemas de liquidación de bienes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pueden ser personas que realmente hagan una labor interesante a la hora de conciliar, porque son expertos en las materias que están conciliando. La conciliación además abre un amplio campo para abogados de desarrollo de estas funciones, también para mediadores, puesto que también son personas que pueden ser conciliadoras según nos dice el prelegislador, pueden ser conciliadores, personas que pertenecen a colegios profesionales, personas que son mediadoras, de manera que abre nuevos campos a personas que por su trayectoria previa profesional tienen conocimiento sobre cómo resolver conflictos, sobre cómo negociar, sobre cómo mediar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el conciliador es una figura que sí debemos atender y valorar como merece. Por algunos se ha dicho, por algunas personas algunos colectivos que están reticentes hacia la figura del coordinador de parentalidad, se ha mostrado preocupación porque mediante esta figura del conciliador privado se introduzca la posibilidad de acudir a un coordinador de parentalidad. Bueno, pues el tiempo nos irá diciendo. Ciertamente, el coordinador de parentalidad es una figura que tiene una naturaleza jurídica compleja, similar al de un perito, pero que hace cosas que un perito no puede hacer, como tomar decisiones, imponer decisiones en algunos casos, etcétera. Y el tiempo nos irá diciendo si realmente este conciliador privado se puede identificar con un coordinador de parentalidad. En cualquier caso, insisto, si se garantizan todos los derechos que las partes tienen en el proceso y ante todo rige ese principio de interés superior del menor, yo no veo mayor problema en el uso de estos métodos. La opinión de experto independiente también puede ser muy válida en familias. En realidad se trata de una especie de pericial anticipada que si el informe del perito no sirve, sobre él podremos construir un acuerdo y evitarnos el acudir a un litigio. Puede ser todo litigio o parte de este litigio. Considero que también es una figura interesante que puede tener mucha repercusión en el derecho de familia. Y finalmente la ley regula, como no, también
la mediación. Vamos a dejar al margen la oferta confidencial vinculante porque claramente está pensada básicamente para el ámbito de seguros, no tiene ningún sentido en el ámbito de familia. Pero la mediación sí, como digo, y ahora vamos a hablar de cómo afrontar los gastos de estas figuras. La intención del prelegislador en los trabajos de preparatorios y de desarrollo es que realmente todas estas figuras, si las partes carecen de recursos propios, dado que lo estamos exigiendo como una condición de procedibilidad, pues evidentemente si hay una carencia de recursos, sean las administraciones prestacionales quienes sufraguen los gastos de utilizar este conciliador privado o el mediador o este experto independiente. Caso de que haya recursos propios, pues cada parte deberá abonar los suyos, como es lógico y natural, igual que se sufragan los gastos del abogado y del procurador cuando se tienen recursos o de los peritos, etc. Finalmente, pensé dado el ámbito donde estaba desarrollando esta intervención, no es un recurso que exista, pero es un recurso que yo lanzo el guante a la comunidad navarra con la certeza de que lo va a recoger y va a hacer las cosas, como siempre, de la mejor de las maneras posibles. Y es el pensar acerca de cómo utilizar la justicia restaurativa o procesos restaurativos como parte de las herramientas que existen o puestas a disposición de la ciudadanía para poder lidiar mejor con su conflicto. Sabemos que la justicia restaurativa parte del reconocimiento e identificación de que ha habido un daño. Sabemos perfectamente que en los núcleos familiares se producen muchos daños cuando hay una crisis de pareja, que pueden llevar involucrada violencia o no, pero que siempre hay mucho sufrimiento y mucho daño. De tal manera que la justicia reparadora, la justicia restaurativa, que piensa, y por eso se denomina así en la mayor parte de los países, la justicia reparadora, que ante todo busca la reparación del daño causado, creo que es una herramienta muy adecuada para ser utilizada en derecho de familia. Se trataría fundamentalmente de atender de forma colectiva a este problema, porque toda la familia se vería involucrada en la solución del mismo, que es como piensa la justicia restaurativa. Podrían estar presentes no solo en los padres que se separan, sino también el núcleo familiar, pero también el entorno familiar y aquellas otras personas que se considere necesario que participen en ellas. ¿Cómo sería? ¿En qué forma se desarrollaría? Pues evidentemente la justicia restaurativa lo que busca es que las personas que han participado en la causación del daño asuman la responsabilidad y escuchen a los que lo han sufrido cómo han vivido ese daño que se les ha causado y escuchen qué necesitarían para dejar de sufrir. Y ellos a su vez deben hablar de qué cosas podemos hacer. La conveniencia de que intervengan otros terceros, grupos de apoyo de las distintas partes que hay, la parte que ha causado el daño y la parte que lo ha recibido, nos va a servir para algo muy interesante, para que la parte quizá más débil, la que ha sufrido el daño, pueda sentirse reforzada en explicar el daño que se le ha causado y a la vez también sentirse reforzada en confiar que se le va a reparar el daño. Y a la vez la parte que debe repararlo, la parte que ha causado el daño, también puede tener un grupo que le refuerce para cumplir con aquellos compromisos que va a admitir o va a asumir en el proceso restaurativo para llevar a cabo una reparación. Por lo tanto, los grupos de apoyo son tremendamente importantes. La mediación es una práctica restaurativa que evidentemente se lleva a cabo en familia y prácticas restaurativas pues hay de muchos tipos. Hay prácticas formales, estas que tienen como cierta manera de hacerse reconocida y reconocible, como puede ser la mediación, como pueden ser los círculos, como pueden ser las conferencias de sentencia. Los círculos, pues pensemos en personas puestas en círculo, hablando de un problema, cada vez toma una la palabra y se caracterizan porque hay lo que se llama una pieza de convicción. El que quiere hablar la coge, la deja y así sucesivamente van hablando todos. Y las conferencias son parecidas, pero intervienen o pueden intervenir personas de autoridad, como pueden ser jueces, fiscales, letrados, y construir entre todos la sentencia judicial. Los conflictos familiares engloban muchos conflictos y por lo tanto yo creo que la justicia restaurativa nos va a permitir abordar desde distintos sistemas de comunicación los conflictos que existen. Evidentemente, ¿cómo lo haríamos? Pues utilizando y respetando los principios, filosofía, objetivos y pilares de la justicia restaurativa, pero aplicado al daño que se ha generado dentro de una familia. Por ejemplo, si se ha producido violencia de género que excluye, o violencia en general hacia un menor que excluye en general la mediación por ese desequilibrio, pues la presencia de estos otro grupo de apoyo podría permitir el equilibrio y tener un encuentro restaurativo.
Junto a estas prácticas formales hay otras informales, como pueden ser declaraciones afectivas, de yo sé que te he hecho daño pero te quiero, etcétera, etcétera, hechas voluntariamente por las partes de manera espontánea y sin sujetarse a ninguna manera. Puede haber también otro tipo de preguntas restaurativas, hacer preguntas para intentar compensar un daño, etcétera, etcétera. Lo importante es anclarse en reconstruir hechos pasados dolorosos, lo que busca es ver cómo juntos y juntas podemos resignificar el hecho en un futuro, porque olvidarlo es imposible, y conseguir vivir todavía mejor de antes de que sufriéramos ese daño, porque hemos sido capaces de buscar la manera de superarlo y de seguir adelante en las mejores condiciones. Y hasta aquí. Yo creo que espero que haya sido una ponencia interesante. Repito las gracias a quienes me han invitado y bueno, pues ya sabéis todos dónde encontrarme. Muchísimas gracias, Ana. Desde luego que ha sido una ponencia muy interesante que nos ha permitido, a través del recorrido histórico y de la explicación de cada uno de los recursos que existen, nos ha permitido tener un marco para, bueno, que nos acerca, ¿no?, a estos recursos que ya se están trabajando. Me ha encantado cuando has hecho referencia al proyecto piloto de mediación, porque contamos ahora en la mesa con la presencia de doña Margarita Pérez Salazar, que participó en este proyecto piloto y que seguro que algo nos dirá al respecto. También cojo el guante, desde luego, en lo que a mediación navarra respecta, con la justicia restaurativa, para aplicarla también, ¿no?, a las relaciones familiares. Y aprovecho que tenemos en la sala a Jorge Ollero, que levanta la mano y que quiere, yo creo que, hacer alguna aportación a este respecto. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, y muchísimas gracias, Ana. Hola, muchas gracias. Nada, simplemente decir que bueno, la exposición de Ana ha sido magnífica. Obviamente conoce muchísimo el recorrido de todos estos medios alternativos de resolución de conflictos y me gusta ese apoyo que manifiesta que se aplique el enfoque restaurativo en el ámbito de familia, pero ahí sí que yo le haría una puntualización, porque creo que es más adecuado hablar de justicia restaurativa, y así es como lo vamos a hacer y lo hacemos dentro de mi servicio. Hablar de justicia restaurativa cuando nos estamos refiriendo al ámbito penal, porque el Estatuto de la Víctima marca específicamente, define que la justicia restaurativa se aplica cuando existe un delito, y que, por supuesto, podríamos hablar de utilizar enfoque restaurativo en derecho de familia o utilizar prácticas restaurativas en derecho de familia, utilizar los círculos de los que he hablado, las conferencias restaurativas de los que he hablado, pero me parece que es mucho más clarificador y que sigue de manera más estricta la ley el hablar de justicia restaurativa solo cuando estamos hablando del ámbito penal, y así diferenciar también entre este ámbito que es de carácter público del ámbito familiar, que es una parte del derecho civil, del derecho privado. Simplemente era esta puntualización. Gracias. Muchas gracias, Jorge.